El día de hoy estamos hablando de la segunda parte de una serie de predicaciones acerca de un título que hemos llamado Que no haya nada del diablo en mí. Y voy a llevarlo, hemos ido lentamente, hemos ido despacio, hemos ido intentando enseñar a la iglesia uno de los temas tan importantes para la iglesia, para los creyentes y aún para el no creyente. Y yo sé que va a tomar un poco más de cuerpo a medida que lo vayamos desarrollando. Y la iglesia tiene una verdadera lucha contra el diablo. Y en la iglesia hay dos tipos de corrientes que se ven muy marcadas. La primera es aquellos que niegan que el diablo existe y por alguna razón no creen que sus obras sean efectivas, y hay dos razones detrás de esa creencia. La primera es ignorancia, no saben y no conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la segunda es mucho temor, tenemos temor a lo desconocido, y cuando tenemos temor de algo que desconocemos, simplemente rechazamos y tenemos una tendencia a decir no existe o no está, o tenerle mucho miedo y quizás sacarlo de la perspectiva. Pero sacar las obras del diablo en este momento sería un gran error, especialmente con todo lo que vemos. Para un niño es obvio lo que está pasando alrededor, no es bueno, y hay una decadencia tremenda, sobre todo en el ser humano. La otra corriente que encontramos en el mundo religioso y en la iglesia es aquellos que le dan un protagonismo total al diablo y dicen, bueno, todo es una obra del diablo. Y ahí también hay un gran error, porque no es así. Hay una parte determinada y hay un punto medio. Ahora, el punto medio tiene que definirse con algo que se llama discernimiento. ¿Cómo se llama? Discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de entender lo espiritual y lo natural, la diferencia. El discernimiento es algo que va más allá y que no es fácil y no es sencillo, especialmente para una persona que no conoce quién es Dios. Entonces, pero nosotros como iglesia sabemos que esa es una gran labor. Ahora, el hombre creyente tiene muchas cosas con que pelear, muchas luchas continuas. El pecado, el creyente tiene su familia, tiene su vida interior que organizar, pero uno de los aspectos que tiene que trabajar es aquel gran enemigo y aquel hombre o aquel personaje bíblico que se llama el diablo. Y vamos a entender algunas cosas acerca de hoy, pero yo quiero darles algunas introducciones, o quiero ir llevándolo por la introducción a esto para que podamos entender cómo manejarlo y cómo entenderlo. Ahora, ¿cómo se detectan las obras del diablo en una persona? Y lo que decíamos es, no hay una regla general, tiene que ser caso por caso. Y tiene que ser manejado como el buen cirujano, que no puede hacer como en una empresa que se hace un paquete o se hace un ítem o un artefacto sistemáticamente, ¿no? Un cirujano tiene que ser cirujano por cirujano, tiene que hacer operación por operación. Y cada operación tiene que ser hecha de una manera específica. Y para esa operación se tiene que usar el discernimiento. Ahora, si quiere anotar esto, lo voy a hacer bien anotarlo, y es el principio de imitación. Yo quiero que entendamos una cosa. Para comprender la obra del diablo en el mundo y en las personas, se necesita comprender algo que se llama el principio de imitación. ¿Cómo se llama? Ok, anótelo allí. Tiene que ayudarme a predicar hoy, ¿sí? El principio de imitación, anótelo. ¿Qué significa el principio de imitación? El principio de imitación es que todo lo que Dios hace, Satanás lo copia y lo desvirtúa. Por ejemplo, la música fue hecha para Dios. Cuando Dios hizo la música, Dios hizo el concepto de adorarle, de expresar el amor a Dios y de que el hombre recibiera paz y estabilidad. Sin embargo, el diablo ha dañado esa obra y ha hecho que ahora con la música una persona se emborrache, se quite la vida, se acabe su matrimonio, y está desvirtuando, lleva muchísimos años desvirtuando aquello para lo cual fue creada la música. Vemos, por ejemplo, otro concepto, lo que es la familia. Dios creó la familia entre un hombre y una mujer y creó una familia, y vemos al día de hoy con la ideología woke desvirtuando todo lo que es la familia para al final dar el resultado opuesto al resultado que Dios quiere. Vemos el dinero
por ejemplo, es una herramienta que Dios ha dado. Vemos lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en muchísimas iglesias, que se llama lo de la prosperidad. Y ese concepto desvirtúa para qué Dios hizo el concepto de la provisión. Dios dice, yo soy el proveedor, pero Satanás viene inmediatamente, se inventa y copia ese mismo concepto y lo desvirtúa. Y por eso hoy, al día de hoy, o en esta temporada de la iglesia moderna, vemos un gran porcentaje de iglesias que están desvirtuando el concepto de lo que Dios ha hecho acerca de darnos una estabilidad económica, y lo desvirtúan y crean toda una ideología que va en contra y que tiene que ver con Dios te va a hacer rico y Dios no quiere que tú seas pobre. Entonces vemos que cada una de las cosas que llegan a las manos de Satanás las copia y las daña y las envía para hacer algo completamente opuesto y un resultado opuesto a la vida de las personas. Por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad fue hecha para el matrimonio, fue hecha entre un esposo y una esposa. Sin embargo, Satanás lo desvirtúa sacando la sexualidad de ese contexto y lo pone entre jóvenes, entre personas del mismo sexo, entre personas que quieren quizás un joven o un niño, y desvirtúa totalmente el concepto de la sexualidad. Pero la sexualidad verdaderamente fue hecha por Dios y fue creado el concepto por Dios. Dios es el inventor, el creador de la sexualidad. Y así vemos repetitivamente en toda la historia de la humanidad cómo Dios ha dado cosas buenas y el enemigo las ha desvirtuado todas. Ahora, eso es importante entenderlo, pero mucho más importante es entender cómo esas obras afectan nuestra vida personal, nuestra familia y nuestra iglesia. Ciertamente hay un problema inmenso en el mundo que no podemos solucionar nosotros solamente, pero Dios sí nos dice que solucionemos las partes que tenemos que solucionar, que son nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Entonces, en estas últimas predicaciones hemos dedicado el tiempo a enseñar qué significa y cómo son y cómo detectar esas obras del diablo en su vida, en su familia y a qué se parecen. Y hemos dado algunos conceptos importantes. Entonces, quiero llevarlo a un principio que está allí, el principio bíblico de hoy, que es el mismo de la semana pasada, pero lo vamos a repetir, y es que para vencer al diablo, quiero que tengamos esto claro, para vencer al diablo primero debo quitarle el poder que yo mismo le he dado. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque cuando tenemos la perspectiva de lo que es el diablo, de lo que es el mal, y creemos en un mundo espiritual, y de hecho creemos algo totalmente opuesto a la palabra de Dios. Hoy vemos en muchas iglesias una declaración de ato al diablo y ato al diablo, y minutos después está desatado y alguien lo ata y se desata, y alguien lo ata y se desata, y eso es una cosa que totalmente equivocada. Entonces tenemos que entender y dar una perspectiva bíblica correcta de lo que es verdaderamente esta lucha que tenemos y cómo identificarla en nuestra vida. Y una de las maneras es entender este principio, que realmente para vencer al diablo, lo primero que debo de quitarle es el poder que yo mismo le he dado. Y quiero que vayamos a una referencia bíblica que está en Juan 14:30. Vaya conmigo a esa referencia bíblica y tome su lápiz y mire lo que dice en la última parte de esa referencia. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está haciendo una declaración ya allá en el tiempo de la última cena, y está declarando estas palabras. Y yo quiero que usted las tome para usted y se identifique con ellas. Y mire lo que dice: porque viene el príncipe de este mundo. ¿El príncipe de qué? De este mundo. Okay. Quiero que circule la palabra el príncipe de este mundo. Eso es un título, en la Biblia es el título de Satanás. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en pocas palabras es que el príncipe, el que gobierna este mundo, no es Dios. Si Dios estuviera gobernando este mundo, el resultado sería muy diferente. Eso es obvio para un niño y para una persona que acaba de llegar a la iglesia. Si Dios estuviera al mando de lo que está pasando en este momento en el planeta Tierra, en el 2024, bueno, ¿cómo sería? El tango sería otro son, o el baile sería otro son. Pero lo que está pasando en este momento es totalmente opuesto a lo que vemos. De hecho, vemos que este mundo tiene muy poco de Dios, y cuando hablo de mundo, la humanidad y el comportamiento de la humanidad, y tiene muy poquito de Dios, y realmente tiene completamente opuesto a lo que Dios está haciendo. Parece que los que creen en Dios van en contra totalmente de todo lo que está pasando o de lo que es
de toda la cultura. Nosotros estamos yendo en contra de la cultura. No sé si usted lo nota. Por ejemplo, una familia, el querer tener una familia, esposo y esposa, va en contra de la cultura. Por ejemplo, el no querer abortar, el querer tener una vida y el querer tener un hijo y aún el querer adoptar un hijo es un gran problema el día de hoy, ¿sí? Y entonces tenemos que entender que en este mundo Dios no está gobernando en el día de hoy. Ahora, usted se preguntará, ¿dónde gobierna Dios? Bueno, Dios gobierna en el corazón de aquellos que le han permitido gobernar. Y eso es en usted y en mí. Y Él establecerá su gobierno en su momento y cuando Él venga por nosotros. Eso es una promesa que tiene que ver con una predicación entera. Pero quiero llevarlo a la última parte del versículo porque eso es una declaración bien profunda y usted y yo deberíamos considerarlo si estamos considerando caminar con Dios. Y mire lo que dice aquí. Y Él nada tiene en mí. Vaya, léalo conmigo. Y Él nada tiene en mí. Ok, quiero que circule esa frase por un momento. El Señor Jesucristo estaba dejando muy claro que Satanás no tiene nada en Él. Y esta declaración es tan importante para usted y para mí. Cuando hablamos entonces de que una persona ata y echa fuera a Satanás, lo que está diciendo realmente debería entender es que esa persona debe de quitar todo lo que el enemigo, diablo, tenga en su vida. Ahora, para aquellos que están comenzando con Dios y para aquellos que llevan un tiempo lo pueden recordar, la vida cristiana o la vida con Dios tiene que verse desde un aspecto legal. Es una serie de leyes y es una serie de licitaciones, vamos a decirlo así, donde usted tiene que tratar con un juez, donde tiene que tratar con una autoridad, donde cada vez que usted peca, algo usted tiene legal por lo cual usted tiene que responder. Y el Satanás lo que hace en usted y en mí es tomar las cosas o llevarlo a hacer y a quebrar ciertas leyes para que usted tenga o para que él tenga algo en usted en su vida. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo me robo este teléfono de la persona que está, de Víctor Manuel, me lo llevo en el teléfono. Satanás me hace robarlo y yo mientras que lo tengo en el bolsillo, Satanás me dice, tú tienes algo que es mío. Por consiguiente, eres culpable delante de Dios por lo que has hecho. ¿Sí? Y eso es un aspecto legal. Aquel que vea la Biblia desde las emociones no va a entender lo que Dios está haciendo. Pero cuando entendemos la palabra de Dios tenemos que ponerle los lentes de abogado o del derecho y poder comprender cómo funcionan las leyes y cómo funciona este proceso de vida que nosotros tenemos con Dios. Y para eso es que estamos entendiendo la palabra de Dios. Ahora, quiero llevarlo la semana pasada estuvimos hablando de cómo el diablo puede actuar en la vida de unos creyentes. Y vimos el capítulo de Hechos donde esta pareja dejó y permitió que el diablo influenciara su vida. Ahora quiero llevarlo a una declaración muy clásica, muy conocida, y es la conversación que tuvieron Pedro y Jesús y cómo Pedro es usado por Dios en un momento y segundos después, solo segundos después, es usado por el mismo Satanás. Y yo quiero que vaya usted conmigo y veamos eso porque ese es el día a día de casi todas las personas. Usted podrá no identificarlo, pero quiero decirle que con el día a día usted va a poder entender esto y va a poder entender cómo funcionan esas obras en su vida. Muy bien, vaya conmigo a Mateo 16, versículo 15. Y le voy a dar el contexto de esto que estamos leyendo. El contexto es que el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y mientras que habla con los discípulos les está diciendo a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién cree la gente, el mundo entero, que piensa de mí? Y recuerda que la gente tiene muchas perspectivas de Jesús. La gente piensa que Jesucristo es un maestro. La gente piensa que Jesucristo es simplemente una persona que estuvo viva en su momento. Algunos no creen en la existencia de él. Algunos creen que es profeta. Y bueno, y de hecho la salvación, su relación con Dios, depende de quién usted entienda que es Jesús en su vida. A partir de que usted entiende que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que había sido prometido por Dios e iba a venir a su vida, en ese momento usted entiende lo que es la salvación. Y en ese momento usted comienza a ser hijo de Dios y comienza una relación con Jesús. Si usted no entiende esto, quiero que le sepa, aunque usted crea que es, usted no puede ser hijo de Dios.
Porque el ser hijo de Dios, el derecho de ser ser hecho hijo de Dios, es un derecho legal y es un derecho que viene a partir de que yo me sujeto a una ley que se llama, o a una amnistía que se llama la amnistía de salvación de creer en Jesucristo. ¿Sí? Y en ese momento se convierte una persona en hijo de Dios. Eso nos lo dice la Biblia en el primer capítulo de Juan. Ahora, Jesús le está preguntando por primera vez a sus discípulos, les está diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Y comienza a preguntarle y comienza a hablar con Pedro. Y vaya conmigo a la escritura para que veamos la gran revelación, pero también vamos a ver cómo llegó hasta lo más bajo de esa revelación Pedro en ese momento y el discernimiento que Dios tiene sobre esta situación. Mira lo que dice el versículo 15, dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿quién respondió? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Quiero que circule esas palabras. Tú eres el Cristo. Y encima de la palabra Cristo quiere que coloque Mesías. Y si quiere colocar algo más sobre esa palabra, coloque enviado. Él es el que Dios prometió. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Otro título para el Señor Jesucristo. Versículo 17. Abra sus ojos en este momento y acompáñeme. Entonces le respondió Jesús. ¿Quién le respondió? Jesús, bienaventurado eres, es decir, que bien lo has hecho. Mire, tienes que estar súper feliz, Pedro. Y mire lo que le dice. Pues sí, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y quiero añadir una enseñanza acá. Quiero que circule la palabra, no te lo reveló carne ni sangre. El ser humano no puede entender a Dios por sí solo. A usted le pueden explicar lógicamente quién es Dios, pero usted no va a poder entender quién es Dios a no ser que le sea revelado por Dios. Entender a Dios no es una cuestión mental, no es una cuestión académica. Entender a Dios es una cuestión espiritual. Por eso es que hemos visto, y yo lo he visto en la iglesia y mucha gente, que puede haber leído toda la palabra de Dios y no entender quién es Dios. De hecho, les voy a contar que en los cursos o en las clases de teología y de filosofía, de letras y de todo lo que se hace en teología en muchas universidades, se enseña y se dedica todos los 3 o 4 años al aprendizaje de un libro. En muchos casos el libro de Romanos, que es uno de los libros más esenciales para el cristianismo, y ellos saben quién lo escribió, cómo lo escribió, cuándo lo escribió, conocen todas las cosas acerca de ese libro, pero no entienden ni un milímetro de quién es Dios. ¿Sí? No comprenden quién es Dios. Ven y leen un texto que lo han repetido muchas veces y saben qué pasó, dónde pasó, tienen todo el contexto histórico, pero no pueden entender porque lo tiene que revelar Dios mismo. Nadie puede venir al Padre si no es primero revelado por el Espíritu. Y quiero que sepa que eso es una condición para caminar con Jesús. Si usted no le tiene revelado quién es Dios, si el Padre no se lo revela, usted no va a tener la mínima idea de quién es Jesús en su vida. Pero cuando Dios revela eso, el entendimiento de Dios en su vida es mucho mayor. Usted no lo puede ni detener. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, los que tuvimos un encuentro con Jesús. Antes no entendíamos. Usted se recordará de pequeño leer la Biblia, varios pasajes y bueno, eran historias y sí, es religión. Pero en el momento que usted entiende quién es Jesús, su vida cambia radicalmente. Comienza algo que se llama un nuevo nacimiento. Usted es una persona nueva, criatura. La Biblia le da una categoría como una nueva criatura, como una persona que acaba de nacer de nuevo. Denle un aplauso gigantesco a Dios por eso. Entonces quiero que circule la palabra, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos es el que revela quién es Dios. Entonces eso le pasó a Pedro en ese momento, es impactante. Ahora mire lo que dice el versículo 18. Y comienza Jesús a explicarle a Pedro. Y yo también te digo una cosa, Pedro, mira, ahora que estás entendiendo esto te voy a decir algo. Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, dice el mismo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Y comienza a contarle qué es lo que va a hacer. Y le cuenta que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. En el versículo 19,
Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, cuando usted le ha revelado quién es Jesús, comienza un conocimiento totalmente diferente. Vaya conmigo al versículo 20. Mire lo que dice. Entonces, ¿cuándo? Entonces, dice, mandó a sus discípulos a que nadie dijese quién era Jesús, que él era Jesús el Cristo. Quiero que circulen las palabras, mandó a decir a sus discípulos. Inmediatamente Dios le da una orden. Es la primera vez que Él les dice, chicos, ya ustedes entendieron que soy yo. A partir de este momento no quiero que se lo digan a nadie. Y voy a comenzar a usar una obra. Y vamos a comenzar a mostrarle al mundo quién soy yo, pero el mundo me va a tener que conocer por fe. Bueno, mire lo que sigue el versículo 21. Desde ese momento, desde entonces, en ese mismo instante, comenzó Jesús a declarar. ¿Quién comenzó a declarar? Jesús comenzó a hablar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Qué tenía que hacer? Padecer. Note lo que sigue en la última parte, quiero que circule estas palabras. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que circule estas dos palabras, son esenciales para entender esta lectura. Escuche, Jesús le dice a Pedro y a todo el grupo, no pueden decirle a nadie. Y quiero decirles esto, chicos. Vengo a revelarles la última etapa del plan de salvación. Y la última etapa del plan de salvación es que yo muera en la cruz. Y les dijo, tengo que ir a Jerusalén. Allá va a ser la pasión, lo que llamamos la pasión de Cristo, el último momento con Cristo. Y el mundo religioso, y me van a llevar y voy hasta morir. Y recuerde que esa es la gran profecía bíblica. La gran profecía es que Jesús tiene que morir por nosotros y que al tercer día va a resucitar. Sin esa profecía bíblica y sin el cumplimiento de aquella profecía, toda nuestra fe es vana. En vano hemos creído, dice Pablo. Pero note lo que sigue a continuación. Y aquí es donde entra nuestra dinámica y la predicación del día de hoy. Versículo 22. Entonces Pedro, ¿quién? Entonces Pedro, circúlelo allí. Tomándolo aparte. ¿Qué le hizo? Lo tomó aparte. Dice, comenzó a reconvenirle, comenzó a decirle, Señor, espera, Señor, cuidado, no vayas a Jerusalén. Mire, lo dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Quiero que circulen las palabras, ten compasión de ti. Ten compasión de ti, le dice el Señor. En ninguna manera, quiero que circulen las palabras, en ninguna manera esto te acontezca. Qué palabras las de Pedro tan bonitas. De repente Pedro le está diciendo, Señor, por favor, mira, yo acabo de descubrir que eres el Hijo de Dios. Y comienza a decirle, por favor, no permitas que esto te acontezca. Señor, cuida tu salud, porque imagínate lo que va a pasar. No me puedes decir que te van a matar en Jerusalén. No puedes decir, Señor, que vas a cumplir esto. No, Señor, voy a cuidarte. Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo 23. ¿Pero quién? Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Quiero que circulen las palabras. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Puede entender lo que Pedro está sintiendo en ese momento? Mi madre, 5 minutos antes estaba en el cielo, descubrió que él era el Hijo de Dios. Y de repente ahora se siente como lo peor que está pasando en su vida. Dijo, quítate de mí, Satanás. Primero le dijo que era de Dios, que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Y ahora le está diciendo, eres lo peor que está pasando en este momento. Quítate de mí, Satanás. Circula las siguientes palabras. Me eres tropiezo. ¿Qué le era? Tropiezo. Quiero que circule esas palabras. El diablo es tropiezo. Es interesante cómo Jesús, de una manera tan singular, pudo entender que esta era una declaración, revelación del Padre, y aquí está entendiendo que Pedro está siendo usado por Satanás. ¿Saben la cantidad de veces que yo mismo he sido usado por Satanás? Es tremendo cómo Satanás es capaz de usar a cualquier persona en cualquier momento. ¿Ha escuchado usted la voz de un padre que de repente le dice a su hijo, eres un tonto, eres un idiota, eres un bruto?
Y el padre lo ama. Usted puede llamar al padre al lado. Sí, lo ama, sí, amo a mi hijo con todo mi corazón. Y de repente esa persona es usada con una obra maligna totalmente en su vida. O aquel padre que puede llegar a hacer algo exclusive con sus hijos, o aquella madre. Me ha pasado a mí como pastor, como esposo, como hijo, llegar a ser usado en tal concepto que yo digo, no parece que fuera pastor, no parece que fuera hijo de Dios. Yo sé que usted me está entendiendo, porque yo sé que en su corazón usted ha sido usado muchas veces. Y quiero que piense en eso. La única manera de entender esto de parte de Jesús, o sea, esto solamente lo entiende Jesucristo, que pudo haber dicho, pero si él tenía buenas intenciones, aparentemente. Ahora, quiero que sigamos discerniendo la siguiente parte del texto. Mire lo que dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Quiero que circule esas palabras, no pones la mira en las cosas de Dios. La característica de Satanás es no poner la mirada en las cosas de Dios. Ahora, la gran mayoría cuando piensa o cuando pensamos nosotros que las obras de Satanás son matar, es decir, dañar a una persona totalmente, asesinar a alguien, eso es lo que uno tiene en la mente. Pero note, son dos características. Uno, no poner la mira en las cosas de Dios. Cada vez que usted no pone la mira en las cosas de Dios, es una obra satánica. Algo está pasando allí. ¿Sí? Le sigo la siguiente parte del versículo. Mire lo que dice. Sino en las de los hombres. ¿Ok? Circule esas palabras. Sino en las de los hombres. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, entiende cómo te está usando Satanás. Ni siquiera le dijo, tú estás poniendo la mira en las cosas de Satanás. Dios simplemente le está diciendo, cambias el enfoque de Dios a otra cosa y ya Satanás te está usando. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y yo quiero que veamos con este ejemplo cómo es de fácil que 2 minutos después de haber usado por Dios, termine siendo usado por Satanás. Y por eso es que como iglesia nosotros tenemos que aprender a identificar qué hay del diablo en nosotros. Porque Jesús dijo, el de él no hay nada de mí. Y la verdad es que de nosotros hay mucho del diablo todavía. Y tenemos que aprender a sacarlo. Porque todo lo que él va a reclamar es lo que usted legalmente tiene que le pertenece a él. Y hay familias enteras que tienen algo legalmente que le pertenece a Satanás. Y yo les he contado en algunas de las predicaciones que yo vengo de una familia que en los cuales 10 son casados. 10 de los tíos se casaron. Y hay 9 matrimonios que se divorciaron totalmente. Y estoy totalmente seguro que mi familia tiene algo de Satanás en ella. ¿Cuál es el problema? Ninguno lo ve. ¿Por qué no lo ven? Porque no somos capaces de discernir lo que está pasando. Mira, hablo de familias alcohólicas, que toda la generación está agolpeada con alcoholismo. Hablo con problemas sexuales, hablo con divorcios, hablo de familias que tuvieron hijos fuera del matrimonio. Hablo de desórdenes, de toda clase de desórdenes que pueda tener aquello bueno que hizo Dios y que Satanás de alguna manera lo está desvirtuando y que nosotros llamamos es normal, es lo normal. Es normal que de 9 personas, 9 matrimonios, de 10 matrimonios, 9 se divorcien. Y le voy a decir algo, esto no es normal, es una obra satánica. Y usted tiene que aprender a analizar esas obras en usted, en su familia, y tiene que aprender a analizar esas obras en su iglesia. Ciertas grandes, hay obras mucho más, hay unas macroobras que se están dando alrededor. En esta semana estaba leyendo aquel sitio web donde las personas encuentran un compañero para morir y se metían a buscar una persona que estuviera intentando morir, se intentaba buscar un compañero para morir en la página web y cómo no lo pueden ni siquiera evitar. El mundo entero no lo puede detener, las leyes. ¿Por qué? Porque es una obra diabólica intentando pasar por encima y destruyendo aquello que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es al ser humano. Y cada ser humano fue hecho a semejanza de Dios. Por eso es que el enemigo quiere quitar todas esas obras. Amén. Muy bien, voy a llevarlo entonces a 7 aspectos que nos ayudan a discernir. Y hoy vamos a ver 2 más y el resto lo vamos a ver la otra semana. Que nos ayudan a discernir cómo operan las obras del diablo en usted, en su familia
y en la iglesia. Y quiero llevarlo en estos aspectos porque quiero que entendamos qué dice la Biblia acerca del diablo. Y quiero que entendamos qué dice acerca de esas obras y que podamos entenderlo y podamos comprender y a identificar esas obras en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y le dijimos la semana pasada que el primer aspecto que dijimos era que el diablo está derrotado. ¿Cómo está el diablo? Derrotado. Hablábamos de un aspecto legal. Si usted quiere ver esto, necesita repasarlo, vaya a nuestra página de CCI London en YouTube y va a poder entenderlo. Esa fue la primera verdad. Dijimos que el diablo estaba derrotado y que es cuestión de tiempo, pero que siguen pasando sus obras. La segunda verdad que dijimos es que el diablo es el padre de todas las mentiras. Anótelo allí. Creo que lo estamos pasando, sí, en pantalla, sí. El diablo es el padre de todas las mentiras. ¿El padre de qué? Todas las mentiras. Y quiero que entendamos esto, y dijimos la semana pasada, detrás de cada pecado que usted tiene hay una mentira. Detrás del consumo de drogas hay una mentira que tiene la persona. Detrás de un hombre que es infiel a su esposa hay una mentira. Detrás de una jovencita que está viendo y viviendo una vida sexual hay una mentira. Detrás de todo lo que hacemos que es pecado hay una mentira. En el caso, por ejemplo, del hombre, ¿cuál es la mentira? Mi mujer no me satisface, tengo que buscar otra mujer. Y es una mentira, ¿sí? Porque seguramente va a encontrar otra mujer con las mismas características, no es un problema. Es que detrás de cada cosa nosotros creemos una mentira. Detrás de cada joven rebelde hay una mentira. Mi papá no me ama, no tengo por qué estar aquí. Detrás de cualquier problemática de ansiedad que una persona esté pasando hay una mentira del diablo. En todas las cosas que nosotros pecamos y en todas las cosas que nos llevan en contra de Dios, siempre hay una mentira detrás. Y dijimos que el diablo es el padre de todas las mentiras. Ahora quiero que anote esto. La persona en este universo en la que el mundo menos confía se llama Dios. Y eso es sorprendente, este pensamiento. ¿Saben quién es la persona en todo el universo en la que la gente menos confía? Es en Dios. Es decir, el aparentemente más desconfiable de todos. Mire, yo le puedo decir esto. En la esquina están regalando dinero. Y aquí sueltan uno, uy, yo voy, dice todo el mundo. Y le puedo decir, en la otra esquina están dando salvación. Dios está haciendo algo. ¿De verdad? Yo no creo. De hecho, le pregunto, ¿cuáles son las luchas que usted tiene en su mente? ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios sí me quiere? ¿Será que Dios está conmigo? Ese es su combate todos los santos días. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted desconfía de Dios. El ser en el que más se desconfía en la creación es Dios, y es el ser más confiable que hay. Mire, hace muchos años habían unos pastores trabajando con hijos de pastores que se habían alejado de Dios, y le dijo, respóndame dos preguntas solamente. Primero, ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Segundo, ¿es Dios bueno? La gran mayoría de gente piensa que Dios no es bueno. Y con esa gran mayoría de gente, lo incluyo a usted y me incluyo a mí. Si debido a que pensamos que Dios no es bueno, es que dudamos de Él. Y no importa lo que pase y cuántos milagros lleve usted, termina dudando después de 20 años, 30 años en algo. Y le voy a decir una de las razones principales. Es porque el diablo es el padre de todas las mentiras. Es más fácil creerle a alguien fuera de Dios que al mismo Dios. Compruébelo con algún joven. Compruébelo con la lectura. Mire, la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, la gente dice, no, es imposible. Lleva años y prefieren un libro de alguien que haya sacado algo hace poco, una pequeña teoría. Le creemos más fácil a un humano que al mismo Dios. La razón es que el diablo es el padre de toda la mentira. Necesita entender esto, porque para poder discernir cada obra que haga Satanás en su vida, en su familia o en la iglesia, usted necesita comenzar pensando, un momento, Satanás ya está derrotado. Segundo, él es el padre de la mentira. Aquí tiene que haber una mentira. Y quiero que piense en este momento en cuál es la situación más difícil que usted tiene y su pecado, el pecado que está luchando. La aceptación. Voy a tomar uno, las jovencitas.
que se sienten feas. Y dijo, no, es que yo no soy bonita. Eso es una mentira. Porque cuando la ve un padre, la ve una persona, la ve todo, no hay ningún problema. Pero hay una mentira para intentar distorsionar su vida. La mentira de la ideología woke. El hombre se levanta, se mira al espejo, es un hombre, dijo, pero me siento mujer. Hay una distorsión de algo que está pasando en su vida. Hay una mentira detrás de lo que está pensando. Y esa es la estrategia más grande. Muy bien, lo llevo entonces al tercer aspecto que nos ayuda a entender cómo opera Satanás, cómo opera, cuáles son las obras del diablo en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y es que el objetivo del diablo es el mismo siempre: robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Miren, es fácil entender las obras de Dios. Uno las puede ver. Pero también es fácil entender de alguna manera las obras de Satanás. Y quiero llevarlo a Juan 10:10. Ahí lo tenemos. Y esas palabras de Juan 10:10 son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, y hace una analogía y una enseñanza supremamente rápida donde enseña cómo se ve la obra de Satanás y cómo se ve la obra de Dios. Y aquí yo quiero que usted lleve esta enseñanza para su vida. Mire lo que dice. El ladrón, ¿el qué? Dice, no viene sino para hurtar. Quiero que circule la palabra hurtar, es decir, robar. Y para matar. Quiero que circule la palabra matar. Y quiero que circule la palabra destruir. ¿Quiere entender cómo funciona Satanás? Está haciendo tres cosas siempre en la vida de una persona: hurtar, matar y destruir. Todo lo que Dios le dé a su vida, Satanás lo quiere destruir. Todo lo que tiene. Satanás quiere acabar con un matrimonio. Satanás quiere acabar con una persona. Satanás quiere acabar con la salud de la persona. ¿Sabe que en este momento no nos importa tomarnos 2 o 3 Coca-Colas diarias? Y usted dirá, bueno, ¿qué pasó? Yo no, es pura azúcar. A Satanás no le importa, y lo que él quiere es acabar con cada uno de nosotros. Y tiene esos 3 objetivos: robar todo lo que Dios tiene, matar todo lo que Dios hace en su vida. Si Dios lo bendice, él lo quiere apartar de lo que Dios hace. Si Dios le da una iglesia, lo quiere apartar de la iglesia. Si usted tiene comunión con Dios, Satanás quiere dañar esa comunión que usted tiene con Dios. Pero siempre va a hacer estas 3 cosas. Ahora yo quiero que se detenga a pensar, ¿dónde ve usted estas 3 cosas? Y usted dice, bueno, ¿cómo comenzó el momento en que un joven comenzó el consumo de drogas? A veces me preguntan como pastor, ¿por qué no puedo tener relaciones antes del matrimonio? Bueno, ¿no ha visto los hijos sin padre? ¿No ha visto las depresiones que hay después de que una persona la deja y no se entiende como pareja? ¿No ha visto usted todo lo que hay, la ansiedad y todo lo que hay en el mundo? Contaban en estos días, y bueno, hace muchos, en el tiempo de Black Lives Matter, en esa manifestación, y volví a escuchar algo hace muy poco acerca del tema, de cuál era el problema de la población negra o afroamericana en los Estados Unidos. Y decían que era el racismo. Y los expertos comenzaron a decir, no, el problema no es el racismo, el problema es que no hay padres en las casas. El segundo problema es la educación. El tercer problema es el consumo de drogas y estupefacientes. Y dijeron, el problema del racismo es el último de los problemas que tienen los afroamericanos, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y seguro que es el mismo problema que tienen la comunidad hispana. El problema es que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, Satanás lo quiere destruir. Mire sus hogares. Mire su relación de iglesia. Mire su salud. Y si él logra marcar a alguien desde el principio, desde jovencito, va a tener éxito. Por eso es que los grandes ataques que pasan a una persona pasan usualmente de jóvenes o de niños, porque lo va a dejar marcado. Si a usted en este momento, y usted está fuerte y ha tenido ha crecido bien sanamente, cuando usted esté adulto, cualquier ataque, cualquier situación que tenga, pues usted va a pasar por encima. Pero aquel que haya sido abusado de niño, aun cuando tenga 60 años, si no tiene la libertad de Cristo, va a sentirse un ser abusado toda la vida. A pesar de que ya no lo pueden abusar,
Ya el hombre tiene 60 o 70 años o 60 o está en la mejor etapa de su vida, tiene dinero, tiene todas las herramientas para defenderse de aquel que venga a hacerle daño, pero en su mente va a sentir que siempre ha sido abusado. Siempre robando todo y destruyendo todo lo que Dios le puede dar para que usted sea apartado de Dios. Miren, le pasa mucho a la gente de la iglesia. Yo sé que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, usted puede salir y horas después o aún teniendo conversaciones en la iglesia, todo lo bueno que le pasó y que usted entendió en la iglesia de parte de Dios, afuera, el diablo usa cualquier razón, tonta y sencilla, para quitar la semilla que hay en usted. La Biblia nos habla en Mateo 13, Dios categoriza a los seres humanos y la capacidad o el deseo de recibir su palabra en cuatro terrenos, tipos de terrenos. Y comienza con el primero. Dice que el primero es la persona, es el equivalente a la persona que recibe el mensaje de Dios feliz, entendiendo y diciendo, Dios tiene que hacer algo en mi vida, tengo que salir a cambiar mi familia. Algunos de ustedes están en este momento siendo animados por dentro y diciendo, ya entiendo qué es lo que me pasa en mi vida, yo no tengo que estar sufriendo por esto y por esto y por esto, yo puedo ser libre, entiendo estas obras y cómo están pasando en mi vida. Y salir a la calle y de repente en una mala conversación les ha robado todo lo que tiene y usted ni se vuelve a acordar de eso. Pasa así en la vida de iglesia. Pero también pasa que aquellos que reciben la palabra muy bien van y dan un fruto enorme. Miren, nos ha pasado a nosotros como esposos y nos ha pasado lo contaba la semana pasada. Para salir y para de la casa a la iglesia, para venir a enseñar la palabra de Dios, a entregar lo que Dios nos ha dado a nosotros y hacer nuestra labor como pastores, tenemos un gran problema. De repente no sabemos por qué vamos en el coche y comenzamos a discutir. Y discutimos de todo. Pero les cuento una cosa, no nos pasa para ir al supermercado, no nos pasa para ir al shopping center de Brain Cross, no nos pasa para salir a comer. Al mejor restaurante vamos, o al restaurante que vayamos, no hay ningún problema, no vamos peleando. Pero si es para la casa de Dios, hay un impedimento inmenso que no puede ser normal. Miren, nosotros enseñamos a las parejas de la iglesia que tienen que aprender a pelear. Y lo mencionaba en la reunión anterior. ¿Qué significa eso, aprender a pelear? Hay ciertas normas que usted tiene que entender como pareja y que si no las entiende, Satanás acaba su matrimonio. Por ejemplo, usted no puede pelear cuando se va a acostar a su cama con su esposa. ¿Por qué? Porque cuando comienza esa conversación y esa pelea, usted puede estar 4 o 5 horas peleando y acostarse y levantarse mal. Y nosotros nos tomó un tiempo, dijo, esto lo utiliza Satanás para dañarnos completamente. Entonces me llaman parejas, pastor, llevamos tanto peleando, ¿y qué pasó? Y ¿saben qué les decimos? Esperen hasta mañana, y hablan del tema. Esperen hasta mañana, y parece que fuera una bobada. No, él sabe que aquella pelea, aquella situación y discusión en el lecho, en su hogar, puede ser una dificultad bien grande. En cambio, al día siguiente, cuando usted está en seco, está ahorrado, está con su mente dispuesta, usted puede hablar de cualquier situación y puede que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero seguramente que Dios va a poder hacer algo. Pero Satanás está muy a la puerta haciéndolo. Mire, yo conozco gente que salió con el corazón de acá de la iglesia bien entendido y de repente tuvo una conversación con un compañero y en esa conversación se le fue quitado todo. Pablo lo dice a la iglesia, dijo, quiero que entiendan, las malas conversaciones dañan la fe. Las malas conversaciones dañan la fe. Y eso pasa dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el primero que está aquí sentado, seguramente que es Satanás. Usted sabe que el diablo sabe toda la palabra de Dios, pero no la puede entender. Entonces, quiero que piense en ese momento y quiero que vaya a ese pensamiento de dónde ha ido robando, destruyendo o matando. Y quiero que identifique las obras del diablo. Y cada vez que usted esté en una situación difícil, digo, esto no puede ser. Por ejemplo, el divorcio. No puede ser de Dios el divorcio porque está matando, está dañando, está destruyendo algo que Dios ha dado. ¿Estamos? Hay jóvenes que dicen, no, es que las drogas las hizo Dios. No puede ser porque te van a dañar tu vida, van a robar todo lo que Dios tiene. No te están uniendo a Dios. Mire lo que sigue en la siguiente parte del versículo, Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Para que tengan qué? Vida y para que la tengan en abundancia.
Quiero que circule para que tengan vida y quiero que circule la palabra abundancia. Vida en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia? Disfrutar la vida. Cuando usted sabe y cuando usted conoce a Jesucristo, usted comienza a tener vida. Algo pasa continuamente. Mire, el otro día veía a un joven que estaba en una situación tan difícil, una situación legal, una situación perseguido en todos los aspectos. Conoció a Jesús y hasta el rostro le cambió. Es que tener al Espíritu Santo y tener al Señor Jesucristo dentro hace cambiar todo en una persona. El rostro, toda la perspectiva de la vida. Porque cuando conocemos a Jesús tenemos vida. Pero no solamente tenemos vida, sino que esa vida que tenemos es abundante. ¿Qué significa? Yo comienzo a ser mejor esposo, comienzo a ser mejor papá, comienzo a ser mejor hijo. ¿Quiere una mamá tener buenos hijos? Ore para que se conviertan a Dios. Porque en el momento que esos hijos se conviertan a Dios, comienzan a honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, honra a padre y madre. Y uno como creyente, uno quiere honrar a Dios. Uno quiere decir, Señor, quiero hacer todo lo que tú me digas. Y entonces teniendo y queriendo ese deseo de servir a Dios, uno comienza a ser mejor esposo, mejor papá, mejor hijo, mejor esposa, comienza a ser mejor amigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace que usted tenga una vida en abundancia. Amén. Dele un aplauso al Señor. Venga. Entonces, piensa en esto. El objetivo del diablo es robar, matar y destruir. Vea esos frutos en su vida y piense y analícelo. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Me estoy desmejorando, se me está acabando esto y algo se está destruyendo, se está matando. Tiene que ver y comience a hilar, comience a recoger cables. Muy bien, lo llevo a la cuarta característica que nos ayuda a entender y a discernir cómo operan las obras del diablo en mí, en mi familia y en mi iglesia. Y la cuarta característica es que el diablo siempre trabaja en nosotros de la misma manera como comenzó. Siempre trabajará de la misma manera como comenzó. Mire, les voy a contar esto. Nosotros tuvimos unos jóvenes y bueno, cada tiempo vienen los jóvenes a la iglesia y uno los ayuda y les voy a contar la historia de un joven y luego le voy a contar la historia de un gran pastor. Le cuento primero la del joven. El joven me decía y venía, digo, no, pastor, no sé qué me pasa. Digo, ¿por qué? Digo, porque cada vez que salgo a la calle encuentro bolsas con droga. No cada vez, cada X tiempo que salgo a la calle encuentro bolsas con drogas en el piso. Raro. Y el joven no se encontraba ni dinero, ni encontraba ni... No encontraba ni comida ni trabajo. Solo encontraba drogas. Eso es lo que encontraba. No encontraba trabajo, encontraba drogas. Y le voy a decir esto. Satanás siempre va a usar aquella situación en su vida que es una debilidad. Él no usa nada nuevo. Y esto es bastante extraño, pero a la vez es bastante novedoso. La gran mayoría de predicadores y conocidos, gente que conoce el evangelio y la palabra de Dios, siempre llegan a la misma conclusión. El diablo no trae nada nuevo a su vida. Todos. Y uno diría, pues tiene que traer algo nuevo, pero con todos mis años de pastor es exactamente lo mismo. Esto fue con el caso de un joven que tenía en ese momento unos 16 años y había comenzado a consumir, me imagino, a los 14 años, le pongo rápidamente, y cuando comenzó su proceso de limpieza, comenzó a encontrar pequeñas cositas afuera de drogas. Pero le voy a contar ahora la historia de un gran pastor, un pastor que es el pastor de un movimiento que se llamaba OM, o Operación Movilización. Esto es lo que se llama el barco Logos. No sé si algunos lo han oído, pero es un barco que tiene misioneros que se meten, gente que entra en ese barco y se prepara por 6 meses y va de país en país por el mar compartiendo el evangelio. En una ocasión nos invitaron algunos pastores a escuchar su conferencia y yo quería escuchar qué decía este hombre acerca de las misiones porque me parecía magnífico lo que podría haber. Y cuando fui me encontré más bien con una historia de gracia muy grande. Y comenzó el pastor diciendo, este es un hombre de 70 años más o menos, tenía una chaqueta con el mundo, el mapa mundi. Y él dice, en mi vida nunca me he gastado ni $1, era americano, o vivía en América, ni $1 en pornografía. Pero quiero decirle esto, los parques de Londres son peligrosos.
He pasado por parques de Londres donde he ido caminando y veo una página pornográfica clavada en una rama. Voy a un baño, pasando a una conferencia, entro a un baño y veo una revista completamente nueva de pornografía. Él dice, durante toda mi vida he tenido que trabajar la pornografía. Nunca he gastado ningún centavo. Mi esposa lo sabe. Mi esposa me ha ayudado en esto. Mi esposa me ha visto con cara de gracia y me ha ayudado. Y él dice, y el pastor realmente tenía es una eminencia, era una eminencia porque murió hace 2 o 3 años. Y ¿qué quiero decirle con esto? Que el enemigo va a usar en su vida aquello que es su debilidad y no lo va a tocar por ninguna otra parte. Le voy a contar, hace muchos años había una pastora que salió del narcotráfico. Esta era una mujer que verdaderamente dio su vida a Cristo en ese momento y cambió totalmente. Era uno de esos casos de Saulo a Paulo. Y en ese proceso comenzó y bueno, ella terminó sirviendo en una ciudad. Y en medio de esa ciudad, el enemigo hizo un ataque feroz a su vida, estando ella sola. Y a que no adivina por qué la sacó. La sacó por su codicia. Es interesante, mire esto. El problema del narcotráfico es la codicia. Esa es la mentira que hay, el pecado que hay. Donde hay codicia, una persona comienza a meterse en el narcotráfico porque quiere más. Luego, como esa es su debilidad, aunque la persona se limpia, luego llega a otro, por ejemplo, la vida de iglesia, y ya no quiere más drogas y más dinero, ahora quiere más poder. Y luego quiere más de otras cosas mucho mayores. Lo que terminó sacando esa pastora del evangelio fue su codicia. Le pregunto, ¿cuál es la debilidad que usted tiene? Porque esa es la que Satanás siempre va a usar. Él no sabe inventar nada nuevo, simplemente se lo va a mover para una parte. ¿Sí? Quiero que analice eso unos segundos. Vaya conmigo a lo que dice 2 Corintios 11, versículo 3. Y es novedoso para muchos, porque algunos creen que el diablo va a venir con otra cosa. No, el diablo va a venir, mire, se lo planteo de esta manera. Usted está en un equipo de fútbol y tiene que vencer a su adversario. Y usted sabe que su adversario tiene una rodilla que ha sido operada. Y usted tiene que vencerlo y va a hacer un juego sucio. ¿A qué rodilla le pega? A la operada. Muy bien. Están aprendiendo del diablo. Bueno, escuche. Usted tiene una rodilla que es débil. Su familia tiene una rodilla que es débil. Hay familias que son acompañadas, les decía ahora, por la sexualidad. Y todas son como asignados, como un demonio asignado para que se caiga por ese lado. Mire, yo conozco gente que su problema es el orgullo. Y no importa lo que pase, no importa hasta dónde lleguen, siempre van a tener que cuidar el orgullo. Porque Satanás no va a usar otro camino recorrido, sino que el que ya está en usted. Y por eso es importante que usted entienda cómo funcionan las obras de Satanás. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Es decir, bueno, quiero que anote esto. Es el mismo perro con diferente collar. Anótelo, porque le va a ir bien. Nuestro pecado, Satanás nos anota con el mismo perro, pero con diferente collar. Esa es la vida. Por eso usted tiene que entender cuál es su debilidad y rendir esa debilidad delante de Dios. Les dije esto, hoy comenzamos diciendo esto. Jesús dice, del diablo nada hay en mí. Nada hay en mí. Y usted tiene que quitar la palabra atar al enemigo. No es atar con una cadena imaginaria. La palabra atar es quitarle terreno que el enemigo tenga en mí. Y quiero dejar esto muy claro. El tema de la confesión de pecados en la iglesia no es un tema de religioso. El tema de que usted confiese su pecado es un tema legal esencial. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a dejar de pecar. ¿Sí? El ser humano conoce a Jesús y deja de practicar el pecado. Eso es una cosa diferente. La Biblia nos habla de practicar el pecado y nos dice que nosotros de vez en cuando pecamos. ¿Sabes? Somos los santos que de vez en cuando pecan. Es decir, una característica de aquella persona que camina con Dios es que odia el pecado.
A mí me encantaba mi pecado hasta que conocí a Jesús. Mi pecado no, me encantaban muchísimos pecados. Si usted ya conoció a Jesús, usted sabe a qué le refiero. Si le gustaba el sexo, por ejemplo, las drogas, el rock and roll, eso le fascinaba. Pero cuando usted comienza a conocer a Jesús, usted comienza a odiar aquello que le gustaba. Y esa es una característica correcta de caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a odiar, cuando usted conoce a Jesús, Jesús se vuelve un amor supremo. Y es un amor tan grande que echa afuera todos los otros amores. Y al echar afuera todos esos amores, usted comienza a volverse, se comienzan a hacer un asco en su vida. Y muchos de nosotros llegamos a la conclusión, ¿qué hacía yo fumando? O que usted diría, por ejemplo, hace tantos años diría, pero yo qué hacía mirando, yo qué hacía esto, yo qué hacía. ¿Cómo puede ser que yo hiciera todas estas cosas? Cuando usted conoce a Jesús, usted quiere ser como Jesús. Y como Jesús no hay nada del diablo en Jesús, usted tampoco quiere nada del diablo en usted, aunque no se lo hayan explicado. Esto es una cosa que pasa por el Espíritu. Inmediatamente. Les conté la semana pasada en esa predicación que cuando yo tenía 18, 19 años, bueno, el mejor amigo mío había hecho cosas que hoy yo diría son impensables para mí. ¿Cómo pude llegar a ese momento? Ahora, quiero que anote este proverbio callejero y todos lo sabemos. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y le voy a explicar esto para que podamos entender cómo funciona también Satanás. El mejor psicólogo, uno de los mejores psicólogos que hay en la creación, en los seres humanos, se llama Satanás. ¿Qué es la psicología? Anótelo. La psicología es el estudio del comportamiento del ser humano. La psicología no está mal, es simplemente el estudio del comportamiento del ser humano. Los pastores son prácticamente un tipo de psicólogos. Es decir, uno con el tiempo y con lo que dice la palabra de Dios entiende cómo se comporta un ser humano. Fácilmente. Eso no tengo que ir ni a ninguna parte. Yo lo puedo entender a través de la palabra de Dios. Él dice, tal como el hombre piensa, así es él. Y uno comienza a ver los jóvenes, los adultos, y uno comienza a tener un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la psicología es el estudio del comportamiento del ser humano. Y Satanás sabe más por psicólogo que por el diablo. Entonces le voy a explicar cómo funciona Satanás. En cuestiones de segundos puede ver la debilidad de una persona. Está el hombre en la esquina, pie puesto en la pared, y pasa la mujer del lado y hace el hombre esto. Y ya Satanás sabe que el problema es un problema sexual. ¿Sí? Inmediatamente. ¿Cómo lo sabe? Sabe por el comportamiento, por segundos. Como ha visto tantos seres humanos durante tanto tiempo, sabe cuál es la situación de cada uno. ¿Qué pasa? Que cuando viene el Espíritu Santo dentro de uno, y al odiar el pecado que tenemos por dentro, usted dice, no quiero ser así, tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, no quiero mirar. Y usted, cuando comienza a pasar la muchacha, usted mira y él dice, no quiero, Señor, ayúdame. Inmediatamente viene algo que se llama el dominio propio del Espíritu Santo y la persona baja su cabeza y Señor, líbrame de este pecado. No quiero ser así. Y comienza una lucha interna. Solamente la tiene aquel que tiene a Jesús. El que no tiene a Jesús no le importa esa lucha. Antes se regocija y dice, wow, esta está así, esta está asado, y puede hacer todo el catálogo. Pero aquel que tiene a Jesús odia ese pecado. A tal punto que si en algún momento llega a mirar y dice, oh, ¿quién me librará de este cuerpo putrefacto? Pero Satanás conoce la debilidad de cada persona y siempre va a trabajar por esa persona. Entonces el día de mañana es otra cosa, y el día de mañana es otra cosa, y el día de mañana es otra cosa. Y es por eso que usted tiene que entender cuáles son las obras de Satanás en su familia. Porque si toda su familia fue divorciada, el 90%, ¿cuáles serán los chances de que usted se divorcie? El 90% de chances de que usted se divorcie. Entonces, deténgase a pensar en eso y piense qué obras destruyeron la vida de su familia. Y usted tiene que comenzar a entender, esta es una obra de Satanás en mi vida. Vaya conmigo a 2 entonces de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero me temo. ¿Pero me qué? Me temo, circula esas palabras. Hay que temer, ojo que esto, hay que temer.
Hay que temer a las obras de Satanás. Usted no puede decir, nada, esto no es nada. Hay que temer, porque ciertamente él está como un león rugiente. Y al que pueda, mire, le dije la semana pasada, si alguien se quiere acercar a Jesús, él lo va a detener. Y si alguien se acercó a Jesús, él va a detener su proceso de parecerse a Jesús. La vida cristiana consiste en dos cosas: en decidir parecerse a Jesús, es decir, conocer a Jesús, y caminar pareciéndose a Jesús. Eso es lo que uno hace día y noche y día en la vida cristiana. Eso es todo el proceso. Pero entonces note lo que dice, que como la serpiente con su astucia, ¿con qué? Circula la palabra, su astucia, engañó a Eva. ¿A quién engañó? A Eva. Escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Engañó a Eva. Está diciendo que como engañó a Eva hace tantos años, 4,000 o 5,000 años, dice, vuestros sentidos, ¿vuestros qué? Sentidos. Quiero que circule la palabra sentidos. Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, quiero que discernamos esto bien, porque esto lo tiene que entender. El enemigo Satanás, lo debemos de entender bien, para entender las obras de Satanás en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Va a intentar que nuestros sentidos, de alguna manera, sean extraviados, sean quitados de aquella relación que tenemos con Cristo. Y va a usar cualquier cosa que usted tenga, pero sobre todo va a usar su debilidad. Entonces, ¿cuál es el arte satánico? Mire, el arte satánico no, les voy a explicar esto. Satanás a mí no me va a tentar con irme a una discoteca. Me va a tentar con algo que esté dentro de la iglesia. Yo no quiero ir a una discoteca, ¿para qué? Me parece una tontería, una pérdida de dinero. Me voy a comer, me voy de vacaciones. ¿Sí? Entonces, ya él no va a usar cosas que son aparentemente obvias. Él va a usar aquellas cosas que son aparentemente sencillas y lo va a usar poco a poco. Entonces, quiero que vaya al texto una vez más. Dice, vuestros sentidos. El arte de Satanás, del diablo, de tener una obra que pase en su vida desapercibida, es que sean sus sentidos, su manera de discernir lo que tiene. Es una cosa demasiado sutil. Mire, yo me siento con personas y comienzo a hablar y les digo, no hagas esto, y la persona no lo entiende. No te metas por allí, espérate. Por eso es tan importante la obediencia. El componente más importante, y debería notar esto, el componente más importante de la vida cristiana se llama obediencia. Y le voy a explicar por qué. Usted y yo podemos estar locos en lo que quiera. ¿Sí? Es decir, cada persona en su mente puede estar haciendo lo que sea mal. Puede estar consumiendo drogas, puede ser pedófilo, puede ser terrorista, puede ser violador, puede ser lo que quiera, ¿sí? Hasta que conoce a Cristo. Cuando conoce a Cristo, el Espíritu habla a la mente y le da una orden. Y cuando el Espíritu le habla a la mente tiene que obedecer. El problema es cuando la mente no sabe obedecer. Por eso es que Jesús, cuando le dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les diga. Cuando dijo enseñándoles a obedecer, lo primero que uno tiene que enseñarle a una persona que quiere caminar con Jesús es aprender a obedecer poco a poco lo que dice Dios. El problema es que la gente recibe lo que el Espíritu le está diciendo, pero no es capaz de obedecer. Por eso, en una casa que no tenía a Cristo y le dieron vara a sus hijos y les ordenaron obedecer, aunque se hayan ido ¿cómo se llama? Al extremo. Cuando vienen a Jesús, ellos tienen el evangelio más fácil, porque ya su mente es capaz de obedecer. La capacidad de obedecer es como un músculo, y ese músculo se ejercita obedeciendo lo que Dios dice. ¿Sí?
Si a usted lo castigaron y fueron duros con usted y le enseñaron a obedecer, aunque no conociera a Cristo, ahora que venga el Evangelio va a ser mucho más fácil. Pero si a usted no le enseñaron a obedecer, no le enseñaron a ejercitar el músculo de la obediencia, cuando viene a Cristo, esto es muy difícil. Porque usted tiene que, entonces usted tiene que decidir obedecer lo que Dios dice. Es así, entonces, que está el hombre en la pared, antes de mirar a la muchacha, o mientras está mirando a la muchacha, viene una orden del Espíritu a la mente y dice, no mires. Y él dice, no quiero mirar. Y no mira. No consumas, no bebas, no hagas esto, no mientas, no robes, no hagas esto. Y la persona comienza a sujetarse a Cristo. Por eso es que él dice, póngase en mi yugo. Pero ¿en qué consiste la obra de Satanás? En desviar nuestros sentidos de obediencia de esa relación con Cristo que tenemos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que poner mucho cuidado. Porque la obra es muy sutil. Son sus sentidos los que simplemente están siendo movidos en alguna razón. Los están apartando. Grupo Alabanza, acompáñenme y vamos a terminar. Entonces, quiero que pensemos en eso. Ahora voy a llevarlos a la última parte de la hoja y quiero que vaya conmigo a 1 Juan 3:8. Hemos visto varias cosas. Entre las cosas que hemos visto que son necesarias es el discernimiento. Mire lo que dice y vamos a leerlo todo. Regálame su atención. Vamos a leerlo. 1 Juan 3:8. ¿Primera de qué? Vamos a leerlo juntos. Para esto, esta es la última parte del versículo. Léalo conmigo juntos. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora quiero que se pregunte, si no hay obras del diablo, entonces ¿por qué nos dice la Biblia que para eso apareció Jesucristo? Ahora, entonces si hay obras del diablo y usted ya las está viendo, vuelvo y le digo, no caigan en el error de que las obras del diablo sean cosas malísimas. Vamos a ver la próxima semana que simplemente él lo que va haciendo es debilitándolo poco a poco. Y algunos van a identificar que muchas de las relaciones que tienen son usadas por Satanás para debilitar quién es usted en Jesús. Aún con los mismos hijos, aún con esposos, con esposas. Es increíble que en esto que nos dice extraviar de los sentidos, como en la misma iglesia hay creyentes que se dejan usar por Satanás. Y lo voy a llevar a esta verdad para adelantarle un poco. Muchas veces he sido utilizado por Satanás para dañar la vida de mi esposa y de mis hijos. Yo como pastor, y no me he dado cuenta. Y entonces comienzo a debilitar las personas que están alrededor. De ahí es donde tenemos que entender que usted y yo tenemos que comprender y aprender a identificar las obras del diablo en su vida, en su familia y en su iglesia. Pero tiene que ser con el discernimiento. Póngase en pie. Vamos a orar. Miren, les hablé de la confesión de pecados. Es muy importante. Y uno de los ejercicios legales, ¿ejercicios qué? Legales más importantes de su vida es el confesar sus pecados. Hay ciertas cosas que usted no va a poder controlar en su vida, pero que legalmente requiere que usted venga a Dios y las confiese. Comience a confesar lo que tiene, porque todo lo que el enemigo va a reclamar son cosas que usted legalmente ha hecho en su vida. Dirá la persona, me metí con un hombre casado, estábamos bien. No, olvídese del hombre casado, olvídese del acto sexual inclusive. El solo hecho de estar con un hombre casado ya ha hecho que usted legalmente esté cometiendo un crimen. Es que cogí esto, es que hablé. Una persona que habla y juzga, quizás una autoridad. El solo hecho de haber hablado, usted ya está en una circunstancia legal.
El otro día venía hablando con mi esposa y veníamos diciendo, uno abre puertas, cuando a veces abre puertas, comete pecados, que uno dice, bueno, no tiene ningún problema. Igual, no pasa nada. Y de repente, años después, pierde un hijo a través de una situación que usted hizo. Y cuando hablo pierde físicamente, pierde en cualquier... Y usted dice, ¿a qué horas vino esto en mi vida? No, todo está legalmente entrelazado. Y la confesión de pecados es entender lo que yo he hecho equivocadamente y venir y traerlo delante del juez. La Biblia dice que Satanás actúa como un alguacil. ¿Qué significa? Viene y sabe lo que hemos pecado. Y su labor muchas veces es llevarlo delante de Dios. Pero si usted conoce a Jesús, entonces Él dice, yo soy su abogado. La Biblia, la vida espiritual no es un harto de emociones y de declaraciones y brincos y vainas de estas y cantar y no. Es una cuestión legal. Más legal de lo que usted pueda imaginarse. Por eso es que Jesús vino a limpiar, a quitar aquello, condenación que estaba escrita en nuestra contra. Todos sus pecados y mis pecados están escritos. Yo lo he dicho muchas veces, todo lo que usted haga aquí escondido, en el cielo es un escándalo. Ya lo cogieron. Esto es como las cámaras de seguridad. Nadie lo vio, pero no se preocupe, que cuando usted pasó corriendo por la M25, ya tienen su cámara, ya tienen su foto arriba. Ya lo encontraron. Es cuestión de que le pase la multa. Y la multa viene en cualquier momento. Y quien se encarga de traer la multa, ¿a qué no adivinan cómo se llama? Satanás. Y él comienza a reclamar vidas, comienza a reclamar familias, comienza a reclamar iglesias. Y ahí es donde usted tiene que cerrar las puertas, o más bien, olvídese el término cerrar las puertas, es donde usted tiene que ponerse de acuerdo legalmente con Dios. Y uno se pone de acuerdo legalmente con Dios cuando le dice, Señor, sí lo hice. Sí, actué completamente mal, Señor. He robado, he mentido, he hablado mal. Quiero que me perdones, necesito que me perdones. Y comienza un acto donde Satanás no puede venir a reclamarle a su vida. Por eso, pobre de aquel que caminando con Dios, Satanás le pueda llamar y le pueda decir, es que tú tienes esto guardado. Porque ahí es donde destroza Satanás familias enteras. Pero como nos hemos dejado del concepto de pedir perdón, lo creemos que es un acto de benevolencia delante de Dios. No, es un acto legal. Es un acto legal para su vida. Más legal de lo que usted piensa. Cuando llama a la gente y cuando la gente es nueva y dicen, y me preguntan, dice, ¿quieren caminar con Jesús? Yo les explico qué es lo que significa Jesús y qué es lo que significa la vida cristiana significa parecerse a Jesús, y es ese proceso que va a comenzar. ¿Cómo lo comienzas? Pidiéndole a Jesús que venga a tu vida. ¿Y cómo lo continúa al siguiente paso? Tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Señor, he pecado en esto, en esto, en esto, en esto. Te pido perdón. El rey David lo sabía. Mira en mí si hay iniquidad, decía el rey David. Examíneme para ver si yo tengo iniquidad, si tengo pecado en mi vida. Entonces quiero invitarlo a que usted se ponga de acuerdo con Dios. Yo no necesito que me diga su pecado, pero es importantísimo, legalmente hablando, que usted comience a decirle, Señor, perdóname. Mira, hay familias que le fueron hijos mamás que se rebelaron contra sus padres cuando eran jóvenes. Y se levantó algo que se llama una iniquidad. Y hoy en día, 20 años después, no saben de dónde sale la rebeldía de sus hijos, o no sabemos. Y resulta que salió de hace 20 años que usted se rebeló. Y usted dijo, bueno, era un joven. Joven no. Usted puede aparcar mal, o puede matar a alguien a los 10 años y lo ha matado. Eso no se lo va a quitar nadie. ¿Porque tenía 10 años? No. Solamente Jesús quita el pecado del hombre y quita la condenación legal, que es el problema que nosotros tenemos. Por eso es importante que haga un ejercicio legal, por decirlo así, y comienza a pedir perdón. Y cuando se acuerde, vaya diciéndole, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname por lo otro, perdóname por lo otro. Y comienza a limpiar. Ahora, Él ha perdonado todo, pero hay muchas cosas que usted
necesita confesar. Hay pecados familiares que necesitan ser confesados. Abusos familiares, robos familiares. Usted dice, pero ¿de dónde salió esto? La maldición no viene sin causa en ninguna parte. Entonces pensemos en eso, porque el diablo está buscándonos como un león rugiente y va a devorar a quien pueda devorar. Y lo voy a decir, el problema no es que se lo coma de todo, es que se lo come poco a poco. Comienza con la familia. Es un tormento. Es un tormento. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.